Yeshua es salvación para quien hace Teshuvah, en él pasando de muerte a vida. Yeshua es salvación para quien hace Teshuvah, en él pasando de muerte a vida. Yeshua es salvación para quien hace Teshuvah, en él pasando de muerte a vida. Yeshua es salvación para quien hace Teshuvah, en él pasando de muerte a vida. Yeshua es salvación para quien hace Teshuvah, en él pasando de muerte a vida. Feliz, grandemente bendecido día de victorias y de conquistas en Yeshua HaMashiach, preciosos Reyes Santos, preciosa familia única, insustituible, que nada ni nadie puede ocupar su lugar. Bienvenidos a disfrutar de este Shabbat con el Padre de la Gloria, y damos la apertura adorándolo, dándole la apertura a este Shabbat, glorificando su santidad, dándole la gloria al que todo lo hace y al que todo lo mantiene y sostiene. Abba, Padre de la Gloria, glorificado seas en todo momento, Padre Jehová de los ejércitos. Santo es tu nombre, santa es tu presencia, santa es tu grandeza, santa es tu majestad. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día que tú desde tiempos remotos ya lo habías hecho para el disfrute de tus hijos y venir a una comunión perfecta contigo, a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, a darte gracia, gloria y honra, Padre Omnipotente, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por la grandeza y la perfección de tu amor en todas nuestras vidas. Señor, gracias te damos por la vida de Yeshua HaMashiach, que esta oración, que esta adoración en este momento, Señor, suba a tu altar como agradable aroma a tu presencia y glorificar la ternura, la grandeza y la perfección de tu amor, Santísimo Jehová. Grande eres eternamente, glorioso eres eternamente, perfecto eres eternamente, santo es tu nombre, santa es tu presencia, santo es este día porque tú lo has santificado para tener una perfecta comunión contigo y venir aquí a tu diván, venir a tu presencia, recostarnos a tu pecho y escuchar, Señor, lo que nos tienes revelado para este día de hoy, para vivir afirmados en la roca, en tu palabra, en Yeshua HaMashiach, poniendo por obra y viviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque así tú, Señor, es tu corazón y quieres que cada y todo uno de tus hijos se salven y estar contigo alegremente, eternamente. Por eso en este Shabbat, Señor, te queremos adorar y bendecir y decirte que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Damos apertura al Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, y comenzamos esta hermenéutica del día de hoy recordando que es el primer Shabbat del 12º mes bíblico. Comenzamos con la primera lectura del libro de Levítico, capítulo 13, verso del 1 al 2 y del 44 al 46. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando uno tenga en su piel tumor, erupción o mancha blanca, y se forme en su piel como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro.
y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Amén. Y el salmo de hoy es el Salmo 32, versos del 1 al 2, 5 y 11. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrado. Dichoso el hombre aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Buenos, estén contentos en el Señor y ríanse de gusto. Todos los de recto corazón canten alegres. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. La segunda lectura del día de hoy es de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 al 11, verso 1. Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Amén. Y el evangelio de hoy es del evangelista
Marcos, capítulo 1, verso del 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés. Pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Amén. La ley espiritual del día de hoy está en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 41. Dice: sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y los complementos de la primera lectura, Levítico, capítulo 13, verso 46. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. En la segunda lectura, 1 Corintios, capítulo 10, el verso 32. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Y el Salmo 32, el verso es el 5. Dice: te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo te dije: ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. La ley y complementos sin referencia de citas bíblicas dice: sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije ante el Señor: confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. El título de la hermenéutica del día de hoy es: Yeshua es salvación para quien hace techubá en el pasando de muerte a vida. Introducción. La palabra muerte significa separado de. Da a entender que dos o varios elementos que por naturaleza o fusión están enlazados, constituyendo un solo producto distinto a las partes que lo integran. Es sometido a una fuerza o presión externa, hasta el punto de romper los enlaces que le dan cohesión. Por ejemplo, cuando el agua es sometida al punto de ebullición, causa que el agua pase del estado líquido a gaseoso, por ruptura de los enlaces que tiene unidos a las dos moléculas de hidrógeno con la molécula de oxígeno que constituyen el agua. Cuando las personas mueren, el espíritu que tiene el alma es separado del cuerpo, quedando este último como un cascarón inanimado en proceso de descomposición, por causa de que el hálito de vida, lo que los ateos llaman la fuerza vital, le fue retirada. Eclesiastés capítulo 12, verso del 6 al 7 dice: acuérdate de tu Creador antes que se haga pedazo el cordón de plata y la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parta en 1000 pedazos. Cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. De acuerdo con 1 de Juan, capítulo 3, verso 4,
Todo el que comete pecado viola la ley de Jehová. Y sabemos también, por la palabra en Isaías, capítulo 59, verso 2, que son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no les escuchará. La lepra es como el pecado en muchos sentidos. Hay muy buenas razones del por qué muchos antiguos rabinos consideraban a un leproso como si fuera alguien que ya estaba muerto. La lepra es como el pecado, ya que, primero, comienza como si fuera nada. Segundo, no produce dolor en su primera etapa. Luego, crece lentamente. Después, a menudo se estanca por un momento y luego regresa. Después, adormece los sentidos porque no hay sensibilidad en el área afectada. Y por último, causa decadencia y deformidad. En la primera lectura observamos la instrucción que hace Jehová a Moisés y a Aarón cuando a una persona le aparezca en la piel hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa, que hacen previsible un caso de lepra, donde la persona debe ser llevada al sacerdote, Aarón o a sus descendientes, para su evaluación y declarar si es o no es lepra. Si es lepra, la persona se considera impura, debe llevar ropa desgarrada, cabello suelto, gritar impuro, impuro, y debe vivir apartado del campamento, lo que significa separado o muerto, porque esta enfermedad se produce por la rebeldía al hablar mal contra la autoridad. En el Antiguo Testamento tenemos otros casos de lepra como el de María, que murmura contra Moisés, siendo castigada con esta enfermedad por Jehová y curada por la intercesión de Moisés. Eso lo vemos en Números capítulo 12, verso 13. Jehová, mediante Eliseo, le otorga la sanidad a Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso del 1 al 10. El rey Osías, quien murió con lepra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 21 y 18, por su rebeldía contra Jehová. Job tuvo lepra como prueba, pero se mantuvo firme confiando en Jehová y fue sanado en Job capítulo 2, verso 7. Esta lectura se relaciona con el evangelio de hoy en el hecho de que, así como en el Antiguo Testamento Jehová manda a los leprosos a ser diagnosticados por la autoridad de poseer o no la enfermedad, Yeshua como autoridad, al sanar al leproso le ordena ir al sacerdote y entregar ofrenda como testimonio conforme a lo mencionado en la ley en Levítico capítulo 14, verso 10. Quiere decir que Yeshua se mantiene respetando la vigencia de la ley de Moisés. En la segunda lectura, Pablo se dirige a la comunidad de Corintios, quienes viven en la idolatría a dioses paganos, donde se les invita a renunciar de tener parte en la mesa del demonio, a participar en la mesa de Jehová, en la verdadera libertad en Cristo, que es vivir en el amor, de cumplir los mandatos de la buena nueva recibida y no en tener licencia para hacer cualquier cosa que les provoca, considerándose autosuficiente en su conocimiento sobre las Escrituras. Pablo muestra que en Cristo somos libres, pero eso no significa libertad sin restricción. Por ello, siempre debemos preguntarnos si lo que hacemos es agradable para Jehová o si glorifica su nombre. Pablo manifiesta que la conciencia debe estar alineada a vivir en el amor a Jehová, con todo nuestro ser y al prójimo como a sí mismo, sin ser de escándalo o piedra de tropiezo con el prójimo, es decir, hacer acciones que lleven a alguien a pecar por satisfacer el deseo propio, sin importar la debilidad del prójimo. La libertad en Cristo está limitada por el amor y es el Espíritu de Jehová
quien nos da la libertad de tener una conciencia limpia para obedecerle, siendo comprensivos con los más débiles para que lleguen a la salvación y crezca el cuerpo de Cristo. En similitud con el Evangelio de reconocer a la autoridad a quien se rinde cuentas. Yeshua no buscaba hacer de escándalo, sin embargo tocó al leproso y mostró su poder sobre la enfermedad, otorgando beneficios a quien creía y se humillaba ante su presencia. Se nos presenta un salmo de instrucción masquil hecho por David, donde se destaca la confesión del pecado delante de la autoridad, el perdón de Jehová y la bendición que nos santifica por medio de su Espíritu. En los versículos 1 y 2 se observa lo que es ser dichoso, Macario, bienaventurado, el hombre que es absuelto del pecado, recibiendo la justificación que es el regalo gratuito de Jehová por su inmensa bondad, quien es el único que nos santifica, nos ha salvado por medio de su Hijo Yeshua del poder del pecado y nos salva de la presencia del pecado. En el versículo 5 habla de la importancia de la confesión para recibir el perdón. Confesar es hablar mi doctrina, lo que creo. En griego es homólogo, es hablar lo mismo. Homo es igual lego, es hablar. En el Strong hebreo 30-34 es yadat, confesar, alabar y agradecer. Por confesar recibes fidelidad y justicia. La confesión te libera de la opresión y te lleva a la luz en un nivel de comunión con Jehová. Debemos confesar la verdad y por haber hecho techubá recibimos el perdón, que es nasá, que es quitar, remover, perder la ofensa por medio de la retribución del daño. Por ello, se recibe la bendición de la restauración y estamos alegres y en paz con Jehová. Estamos en Cristo, nada nos faltará. En Él estamos enriquecidos y completos porque nos ha dado todas las cosas. Tenemos la posición privilegiada de justos delante de Él, porque en Yeshua HaMashiach hemos pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 13, verso del 1 al 5 dice: todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por Él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Los que hacen el bien no tienen nada que temer de los gobernantes, pero si los que obran mal, si no quieres sentir temor de la autoridad, obra bien y recibirás su elogio, porque la autoridad es un instrumento de Dios para tu bien. Pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. En Romanos capítulo 8, verso del 1 al 10, dice: ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17 dice: el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amados hijos de Jehová, les invitamos a permanecer con nosotros durante la profundización del estudio de la palabra de vida abundante. A continuación, iniciamos con el Evangelio del día de hoy, tomado de el evangelista Marcos, capítulo 1, versos del 40 al 45. Comenzamos. Diagnóstico. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, abarca más contenido que cualquier otro capítulo de la Biblia. Aproximadamente contiene un tercio de la vida pública de Yeshua. Narra el ministerio de Juan el Bautista, el llamado de sus primeros 4 discípulos y muestra las actividades realizadas por Yeshua durante un día ajetreado de reposo y concluye con la sanación de un leproso que se corresponde con la lectura de hoy.
Comenzamos. En tiempos de Yeshua, la palabra lepra era usada para una gran gama de enfermedades de la piel. Y no solamente para la aflicción que hoy día conocemos como la enfermedad de Hansen. Los escribas contaban más o menos 72 diferentes condiciones de la piel que se definían como lepra, incluyendo enfermedades como furúnculos y tiña, de acuerdo con Levítico capítulo 13 y 14. Algunas de estas enfermedades no tenían cura conocida y por eso se les temía mucho. Algunas eran altamente contagiosas, así que se requería que los leprosos vivieran en lugares aislados. La ley de la Torá dice en Levítico capítulo 13 del 45 al 46, el leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro y siendo impuro vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. El Antiguo Testamento tenía varios pasajes donde Dios aflige al pueblo castigándolos con lepras. En Números, capítulo 12, verso del 9 al 10. En Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27. Y el capítulo 15, verso 5. Y Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos del 19 al 21. Así que la gente frecuentemente interpretaba la lepra como un castigo por el pecado. Por lo tanto, la lepra tenía múltiples definiciones: física, religiosa, social y financiera. La persona afectada físicamente era considerada como ritualmente impura espiritualmente. A los leprosos se les requería que vivieran solos y mantuvieran una distancia de 50 pasos lejos de otras personas. Eran socialmente aislados. Si la persona con lepra tocaba a otra persona o era tocada por alguien, se consideraba que esa persona estaba ritual y físicamente impura hasta que se le examinara y fuera pronunciada limpia por el sacerdote. En otras palabras, tanto la impureza física como la ritual espiritual eran contagiosas. La persona afligida por la lepra no podía trabajar y por lo tanto se le reducía a pedir limosna, lo que le afectaba financieramente. Y por lo mismo su familia también se veía reducida a la pobreza. Las consecuencias espirituales, sociales y financieras de la lepra, de impureza, aislamiento y pobreza, eran más terribles que la consecuencia física de esas formas más benignas de la enfermedad. Los capítulos 13 y 14 de Levítico prescriben en forma muy detallada cómo se diagnosticaba la lepra, y el sacerdote era el responsable de examinar a la gente con problemas en la piel para determinar si tenían lepra. El sacerdote también era responsable de evaluar si la persona con lepra era sanada de la enfermedad. Si era así, el Levítico especificaba un ritual para restaurar a las personas a un estado de pureza. En el verso 40 dice: se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Este leproso viene a Yeshua implorando sobre sus rodillas una actitud de reverencia, adoración, humildad, es decir, estoy en tus manos, me encomiendo a tu voluntad. Es claro que traspasa el límite de 50 pasos que se suponía que debía mantener, porque Yeshua extiende su mano y lo toca. El leproso dice: si quieres. Obviamente este leproso ha escuchado noticias de que Yeshua ha sanado a otras personas, pero no sabe si está dispuesto a sanarlo a él. Si la lepra era el juicio de Dios por el pecado, tal vez Yeshua lo dejaría cumplir su sentencia. Lo cierto es que el leproso da inicio de un corazón humillado, arrepentido, lleno de fe, sabiendo que Cristo le puede limpiar. Reconoce en Yeshua su poder sanador,
que del Strong griego 14:11 es dunami, que significa potencia, virtud, maravillas, potencia, milagrosa, fuerza. Este hombre enfermo hace un pedido: ¿puedes limpiarme? Lo que implica ser sanado físicamente y ser limpiado espiritual y socialmente. No se puede estar limpio si también estar libre de la enfermedad. Así que este hombre está pidiendo ser completamente restaurado a una vida normal en todas sus dimensiones. La súplica de este hombre por limpieza, más que por sanidad, sugiere que valora la restauración de sus estatutos espirituales y social, mucho más que su sanidad física. También reconoce su fe de que Yeshua actúa con el poder de Dios, y es que solamente Jehová Dios puede sanar al leproso, y solamente el sacerdote puede confirmar limpio al leproso. En la ley espiritual contenida en el verso 41 dice: sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. El versículo 41 presenta un difícil problema de traducción. La mayoría de los manuscritos antiguos dicen que Yeshua estaba lleno de piedad o compasión, del Strong griego 36:28, que es oiktirmos, misericordia, compasión, lástima. Pero otros dicen que estaba lleno de enojo, del Strong griego 37:10, que es orgizo, que es oirado, airado, enojado, enojo, para hacer enojar. Ahora, cabe la pregunta: ¿por qué se enojaría Yeshua? Probablemente porque la sanidad de un leproso sería tan dramática que atraería a la gente a Yeshua en busca de milagros y seguir con su vida de pecado, y no para hacer teshuvah, para obedecer la salvación, para obtener la salvación, algo que de hecho sucede en el versículo 45. Mientras que los sacerdotes del orden de Leví podían examinar al leproso y declararlo limpio en el caso de que hubiera sanado, sin embargo, de ninguna forma podía curar su lepra. Por ello, no debemos poner nuestra atención en el leproso, sino en aquel que otorgó el favor y que estuvo dispuesto a derramar tanta inestimable bendición sobre un hombre tan indigno. Hemos visto su poder para exorcizar demonios en el capítulo 1 del 21 al 28 y el 34, y para curar en el capítulo 1 del 29 al 31. Ahora vemos su habilidad para producir pureza donde había profanación. Si puede sanar al hombre con un toque, entonces también puede sanarlo sin tocarlo. Su toque parece imprudente, porque tocar a un leproso contaminaría a Yeshua, tanto física como espiritualmente. Pero el leproso no contagia su impureza a Yeshua, sino que Yeshua le transmite su sanidad y santidad al leproso y lo hace limpio, física, espiritual y socialmente. La compasión de Yeshua es el cumplimiento del Salmo 33:9, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Y es reafirmar lo que dice Hebreos capítulo 4, verso del 15 al 16. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Continúa el verso 42. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. El leproso es sanado en forma inmediata. La ciencia médica busca algunas veces curar, frecuentemente aliviar y siempre consolar. Yeshua hizo estas tres cosas al otorgarle salud física, espiritual y social. No hay límites al poder del Salvador. Si los hombres se pierden, nunca es porque sean demasiado malos o sucios para salvarse, sino porque no quieren acudir a Yeshua haciendo teshuvah en Él para pasar de muerte a vida.
no quieren acudir a Cristo, el único que puede salvarlos. En el verso 43 al 44a, entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. No es fácil, a primera vista, entender por qué Cristo despidió con tanta insistencia al leproso curado. Casi podríamos decir que le echó. Y además, esta amonestación severa para que no dijera a nada a nadie. Yeshua insiste mucho a aquellos a los que sana para que no lo divulguen, porque quería evitar que sus obras de misericordia se convirtieran en el único anhelo de los hombres. Él rehusó convertirse en un mero obrador de milagros y no quiso aceptar la fama relacionada con sus milagros, como lo dice Juan capítulo 6, versos del 26 al 27. Jesús le contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. La fama era un obstáculo para realizar el ministerio que realmente tenía importancia, el de la salvación de las almas. ¿Cuánta diferencia a los ministerios de hoy día, que lo único que anhelan es fama y dinero? Después de advertir al hombre que no diga nada a nadie, Yeshua le ordena mostrarse al sacerdote y llevar la ofrenda que se requería por su sanidad. Levítico 13 le dice al sacerdote cómo inspeccionar a la persona con lepra, lo que tiene que buscar y, dependiendo de lo que encuentre, las acciones que debe realizar. Levítico 14 nos dice sobre las ofrendas que se daban y el ritual que se debía realizar para limpiar espiritualmente a una persona que se encontraba libre de la enfermedad física. Aunque tendemos a pensar en el sacerdote como sirviente en el templo de Jerusalén, el sacerdote típico servía solamente unos pocos días al año y vivía en otros lugares el resto del año. Así que había miles de sacerdotes desperdigados por todo Israel, y este hombre no tenía que haber viajado muy lejos para encontrar uno. Cuando Yeshua le dice: tú tienes que hacer tu declaración, este mandato de que el leproso limpiado se mostrara al sacerdote es en interés del propio hombre, porque no podía reingresar a la sociedad sin la aprobación del sacerdote. También demuestra la devoción de Yeshua por la ley de la Torá. Obviamente ese hombre necesita mostrar al sacerdote que está libre de la enfermedad. Cuando el hombre se presenta al sacerdote, éste tendrá que evaluar su condición física. Si encuentra que el hombre está libre de la enfermedad, el sacerdote tendrá que dar testimonio público de ese hecho y participar en una ceremonia, la limpieza, para permitir que ese hombre regrese a la sociedad. En los versos 44b al 45 dice: pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras, en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Este hombre desobedece la orden de Yeshua de no contarle a nadie lo sucedido, tanto que la gente abruma a Yeshua cuando empieza a buscarlo. El problema es que la publicidad llena los espacios de multitudes, pero no de conversos que han hecho Teshuvá. Por lo menos tenemos 4 puntos que son irónicos en este versículo. Un hombre desobediente es el primero
en predicar las buenas nuevas sobre Yeshua. Segundo, la fama de Yeshua estorba más que ayudar a su ministerio. Y tercero, la historia comenzó con el leproso forzado a vivir aislado y termina con la restauración a la vida de comunidad. La historia comienza con Yeshua moviéndose libremente por todas partes y termina forzándolo a vivir fuera, en los lugares desiertos. De alguna manera, Yeshua y el leproso han cambiado de lugares. Continuamos con el pronóstico. En el capítulo 2, verso del 1 al 12, narra la sanación de un paralítico que era trasladado en camilla por 4 hombres y como no podían acercarlo a Yeshua a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Su enfermedad lo dejaba impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Es una clara muestra de cómo el pecado debilita y paraliza, y solo en Cristo se pasa de muerte a vida, como lo dice Romanos capítulo 5, verso 21. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Al ver la fe de aquella gente, Yeshua dijo al paralítico: hijo, se te perdonan tus pecados. No está hablando aún de sanidad física, sino de sanidad espiritual. La fe en Yeshua cambia de forma radical la vida del paralítico, pasando de maldición a bendición, de muerte a vida. No solo le comunica a este hombre las nuevas del perdón de Dios, sino que con autoridad cancela la deuda del paralítico. La conexión íntima entre perdón y curación también forma parte central de la historia. La proclamación que hace Yeshua del reino de Dios no trata solo de salvación de las almas, también trata de la reclamación de su creación para sí. Desde el pecado de Adán y Eva, la creación había quedado caída, lo cual había traído enfermedad, muerte y decadencia. Pero en Yeshua hay autoridad para restaurar todas las cosas, como lo dice Isaías capítulo 43, verso 25. Soy yo quien tenía que borrar tus faltas y no acordarme más de tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Yeshua supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda. Ambas cosas requieren la misma medida de poder omnipotente para que Yeshua pudiera probarle su autoridad. En la esfera de lo espiritual tenía que obrar un milagro en la esfera de lo físico. Que vean entonces este milagro. Es así como este hombre había entrado como un paralítico llevado por 4 hombres, pero había salido por sus propios pies. Había entrado como un pecador, pero había salido justificado y perdonado cuando alguien ha sido salvado por el Señor. Esto se tiene que manifestar en una nueva vida. Tenemos que andar como vivos entre los muertos. Pasamos al control del pronóstico. El perdón que nos consiguió Yeshua por medio de su pasión y muerte no consiste en un permiso para vivir en el libertinaje. Absolutamente es todo lo contrario. Es que el que era ungido, pasando a ser el primogénito del Padre, cargó sobre sí con todo el pecado del mundo, para que muertos a la carne vivamos por él en la presencia de Jehová Padre por causa de su Santo Espíritu, que nos ha redimido para caminar justos y santos en su presencia, facultándonos con su gracia para obedecer
la palabra completa de Jehová. Romanos capítulo 8, verso del 1 al 2 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Por ello es necesario dejar de ser atraídos a Yeshua solo en busca de un milagro de sanidad y aprendamos a ver la dimensión espiritual del pecado que lleva a la condición de enfermedad para hacer techubá y pasar de muerte a vida por caminar en la voluntad del amado Yeshua HaMashiach. Proseguimos con la primera lectura, recordando que es de Levítico capítulo 13, verso del 1 al 2 y del 44 al 46. Comenzamos con el diagnóstico. Antes de entrar en el análisis riguroso de estas acciones, resulta importante conocer Éxodo capítulo 15, verso 26, y dice: y le dijo, si de veras escuchas a Jehová tu Dios y haces lo que es justo a sus ojos, dando oído a sus mandatos y practicando sus normas, no descargaré sobre ti ninguna plaga de las que he descargado sobre los egipcios, porque yo soy Jehová que te doy la salud. De lo cual inferimos una relación entre obediencia y salud, o desobediencia y enfermedad, lo que revela una influencia directa del estado espiritual sobre el cuerpo. Jehová Dios establece en nosotros su palabra y su cultura, que Él nos ha prescrito para prevenir la enfermedad, pidiéndonos ser obedientes a sus instrucciones. Ahora, si el hombre no se ha comportado adecuadamente y se ha enfermado, él será quien tiene la decisión más importante para ser sanado, y es haciendo techubá, retornando a Jehová Dios, obteniendo a través de Yeshua el perdón de los pecados, que es la base de toda enfermedad. En los versos del 1 al 2 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando uno tenga en su piel tumor, erupción o mancha blanca, y se forme en su piel como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La expresión será llevado implica la renuencia de parte de la persona para ir por sí misma, sabiendo lo que esto podría significarle a ella misma y también a su familia si se encontraba con la inhabilidad producida por la lepra. El término lepra en el Strong hebreo 6883 es sarat, lepra. Esta afección en la Biblia se manifestaba en formas muy distintas, y así veremos que se llamaba lepra a llagas o a úlceras de la piel, caída del cabello, determinadas manchas en la ropa de lana, lino o objetos de cuero, y también la veremos afectando en las mismas paredes de la casa, por lo que lepra no quiere decir en todos los casos la enfermedad de Hansen que se conoce en la actualidad, por lo que hay dos pensamientos fundamentales en cuanto a esta plaga. Primero, algunos dicen que se trata de una enfermedad que ha sido extinguida. Segundo, otros que es una plaga sobrenatural que Dios pone sobre las personas que cometen ciertos pecados, atribuida mayormente al pecado de calumnia. Hay algunos otros textos en la Escritura que hablan de esta plaga. Esos textos nos pueden enseñar algo más sobre su origen. Dijo Jehová a Moisés en Éxodo capítulo 4, verso del 6 al 7, mete la mano en tu pecho. Lo hizo y la sacó, cubierta de lepra, blanca como la nieve. Vuelve a meter tu mano en el pecho. Lo hizo, y al sacarla, su mano estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Moisés tuvo lepra en su mano como una señal.
ella había hablado calumnia contra el pueblo de Israel diciendo que no iba a creer. En Éxodo capítulo 4, verso 1, Moisés respondió a Jehová: no me van a creer, ni querrán escuchar, sino que dirán: ¿cómo que se te ha aparecido Jehová? En Números capítulo 12, verso del 1 al 10, está escrito: como Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita, y como la cólera de Jehová se encendió contra ellos y se manifestó en Miriam, quien había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Miriam fue golpeada por Jehová con esta plaga por haber hablado mal contra Moisés. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso del 16 al 19, está escrito: cuando el rey Osías quemó incienso en el santuario, a pesar que los sacerdotes le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario, porque estás renegando lo que no te merece honor ante Jehová tu Dios. Osías, enfurecido, ofreció incienso y le brotó la lepra en su frente, a vista de los sacerdotes. El rey Osías fue castigado por entrar en el ministerio sacerdotal que no le correspondía. Esto nos enseña que esta plaga no cae solamente sobre una persona que ha cometido el pecado de calumnia, sino también puede venir por otros motivos de rebeldía. La Biblia no da ninguna información en cuanto al origen, al contagio o la curación de la enfermedad. Se la considera como un castigo por el pecado. Cualquiera hubiese sido la causa, el enfermo era aislado, expulsado de su casa, no se le permitía entrar en ninguna ciudad amurallada, era excluido del santuario, ya no podía asistir a ningún tipo de reunión. Cuando se le acercaba a otro ser humano, debía cubrirse la boca y gritar "Tain, tain", del listón hebreo 28:31, que significa inmundo, inmunda, inmundos. Si entraba en alguna casa, esta también quedaba inmunda. Cualquiera que lo tocara corría igual suerte. En la primera etapa, la enfermedad no dejaba sino una manchita sobre la piel, la cual no causaba dolor ni otro inconveniente, simplemente era una mancha persistente. A veces transcurría meses o años desde la primera aparición de la mancha hasta el desarrollo completo de la enfermedad. Algunas veces los síntomas parecían casi desaparecer, dando esperanza de recuperación para luego reaparecer aún más activo que antes. En las etapas avanzadas de la lepra, el enfermo presentaba un aspecto repulsivo. Se le iban carcomiendo la nariz y los dedos, desaparecían los párpados, perdía completamente la vista y el enfermo tomaba una apariencia espectral. La suya era una muerte en vida. Se le deterioraba la voz y terminaba desapareciendo. El aliento se le tornaba insoportable. Las articulaciones se le deformaban o se le cubrían de las protuberancias propias de la enfermedad. Su cuerpo se cubría de manchas violáceas de carne putrefacta. La enfermedad avanzaba hasta abarcar todo el cuerpo, terminando así con la vida de la víctima. Abandonado por sus amigos y familiares, el leproso era en todo sentido un espectáculo digno de lástima. No es de maravillarse que los hombres los consideraran abandonados por Dios. Finalmente, el verso 2: será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. No era necesario que el sumo sacerdote realizara el examen. Podía ser hecho por cualquiera de los sacerdotes. El verso 44 dice: se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. Tenía que ser inspeccionado por el sacerdote para su juicio y sentencia. Después de haber sido examinado repetidas veces con
intervalo de 7 días. En la primera parte del versículo dice que el hombre leproso debe ser contado como impuro, pero en la última parte le ordena al sacerdote que dicte sentencia contra esta impureza para que no sea llevada a la congregación. Sobre esta base dice, su plaga está sobre su cabeza, lo cual es tanto como decir que está sentenciado a solo a enfrentar a la afrenta pública, porque Moisés da por sentado que Dios sostiene a la infamia pública a quien golpea con lepra, y desde allí les recuerda que soportan justas y merecidamente este castigo. La instrucción permanece vigente. En Tito capítulo 3, verso 10 dice al 11, reprende al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias, romperá con él, sabiendo que en un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. El verso 45 dice, el leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar, impuro, impuro. El leproso llevaba vestimentas de luto. Debía comportarse como si la muerte ya hubiese obtenido la victoria sobre él. Los vestidos rasgados eran la señal acostumbrada de calamidad y profundo pesar, como en Job capítulo 1, verso 20, y en Mateo 26, verso 65. Debía llevar la cabeza descubierta, o más bien desgreñada. No debía cortarse el pelo ni peinarse. Debía presentar una apariencia de desaliño. En las últimas etapas de la enfermedad, los párpados, las orejas y la nariz desaparecían, quedando expuestos algunas veces los huesos de la cara. Si el leproso buscaba refugio bajo un árbol, cualquier persona que estuviera sentada a la sombra del mismo árbol se consideraba contaminada. De igual manera, no podía sentarse en una piedra a orilla del camino en donde otras personas podían sentarse. Todo esto indicaba a los transeúntes que debían alejarse de él, al estar vestido en forma tan distinta a lo aceptado, y además tenía que cubrir su boca para no dañar con su aliento. Cuando transitaba por los caminos, permanentemente iba declarando que era impuro para prevenir a los transeúntes y evitar que los tocaran. Llegamos al verso 46, que es el verso complementario de la ley espiritual. Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro, y siendo impuro, vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. La causa de ser expulsado del campamento se describe en Números capítulo 5, verso 3, que dice, ya sean hombre o mujer, los echarán fuera del campamento para que no lo hagan impuro, pues yo habito en medio de ustedes. Por la expresión vivirá solo, traduce que habitará aparte de ellos que estaban limpios. Por supuesto, los leprosos se asociarían entre sí de forma natural, como se lee en Lucas capítulo 17, verso 12. Como se suponía que su presencia profanaba cualquier lugar en el lugar que entraran, fueron castigados en tiempos posteriores con 40 azotes si no observaban la restricción establecida por ellos. Sin embargo, fueron admitidos en la sinagoga, donde se les abrió un lugar de 10 palmos de alto y 4 codos de ancho, con la condición de que entraran en la casa de culto antes que el resto de la congregación y la dejaran después de ello. La conclusión del leproso no fue con el propósito de evitar el contagio, ni para servir como castigo por haber contraído una enfermedad tan repugnante, sino principalmente para prevenir la propagación de la inmundicia ceremonial comunicada por su toque, y típica y místicamente para enseñar que el destino traído
sobre un hombre por el pecado no removido es la separación del pueblo de Dios y aquí y en la eternidad. El leproso debía vivir solo fuera del campamento y bajo ninguna circunstancia podía entrar en la ciudad, por lo que dependía de la caridad para vivir. La lepra era en verdad una muerte en vida. Estaban muertos a todos los placeres de la vida, muertos a todos los afectos de la sociedad y a sus amigos. Eran aislados más que por el contagio de la enfermedad para que sus pecados no se aparecieran en la comunidad. Continuamos con el pronóstico. Continúa el capítulo 13 del verso 47 al 59 que describe la lepra en los objetos. La lepra en las paredes de las casas o en las vestimentas tomaban forma de mancha o vetas rojas y verdes. Parece haber sido una forma de hongos y aunque eran diferentes de la lepra de los seres humanos, probablemente indicaba que la casa era insalubre. La ropa infectada podía quizás extender a los seres humanos una enfermedad causada por los hongos. Pero la razón de esta plaga de Tashat, la lepra, ya sea en casa, ropa o persona, era consecuencia de una persistencia en el pecado. La prenda que se sospecha está contaminada con la lepra era examinada por el sacerdote, quien la examinaba por 7 días. Si se extendía la lepra, era quemada la prenda. Si no se extendía, era lavada y se examinaba por 7 días. Si no se quitaba, la quemaba. Si blanqueaba, rasgaban la mancha de la tela o cuero y la volvían a lavar por segunda vez, quedando pura para ser utilizada. Esto también hace resaltar la gran maldad que hay en el pecado. No solo contamina la conciencia del pecador, sino que trae una mancha en todo lo que tiene y todo lo que hace. Continuamos con el control del pronóstico. Si el comportamiento de los hombres es correcto ante Jehová Dios y los hombres, sus desviaciones serán prevenidas mediante la intervención divina en su vida, afectando ropas o propiedades de las personas, o incluso la piel de su propio cuerpo para que esto sirva de amonestación. La misma palabra de Jehová Dios se lo recuerda al rey David cuando al prometerle el trono de Israel a él y a su descendencia le dijo, refiriéndose a su hijo en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 14. Yo seré para él cual padre y él será para mí cual hijo. Cuando cometiere iniquidad, le reprenderé con vara de hombres y con afecciones de personas. Cuando la persona ha abandonado por completo la cultura del reino y la observancia de los mandamientos de Dios manifestados en la Biblia, causa el alejamiento de Jehová Dios de su vida, quedando la misma librada al juego del enemigo, sin orientación ni dirección. Así, el ser humano convierte su libre albedrío, con el cual Jehová Dios le ha dotado, en caos, desorden, enfermedad y muerte. Aquí cabe una pregunta. ¿Es esta la libertad que anhela el ser humano? Entendamos que así como progresa lentamente la lepra, destruyendo toda sensibilidad en la piel, progresa el pecado en la vida del hombre, en donde se pierde la sensibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, cayendo en iniquidad. Mientras la lepra mutila el cuerpo, el pecado mutila el alma, convirtiendo al hombre en cadáver que camina y respira. Por ello es importante hacer techubá y acudir humillado a Yeshua, el único con poder para salvar, proporcionando vida y vida eterna. Amén. Proseguimos con la segunda lectura
tomada de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31 al capítulo 11, verso 1. Diagnóstico. En la civilización helenística, casi todo estaba dedicado a diversas deidades. El agua, de las fuentes, los acueductos, los baños públicos, los actos cívicos, los gremios, los centros de salud, las termas, las carnicerías. Obtenían casi todo su mercancía de los templos paganos, etc. Corintio no era la excepción y la vida cristiana debía contener una importante dosis de tolerancia para sobrevivir. En la sección central de Primera de Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 22, Pablo, que rechaza, es la participación de los cristianos en ceremonias culticas paganas, es decir, en el punto más alto del paganismo y no meramente en aquellas cosas inevitables de una sociedad helenítica, como lo dice en los versos del 19 al 20. Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo. No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. La lectura de hoy forma parte de una unidad que va del capítulo 10:23 al 11:1, que trata sobre el respecto a la conciencia del prójimo. Demos inicio con el verso 31, que dice: por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. El gran desafío que tenemos como cristianos es el de mantener nuestra identidad dentro del entorno en que vivimos. Por tanto, la vida cristiana ha de desarrollarse viviendo la cultura del reino en medio de la sociedad en que vivimos, pero a la cual no pertenecemos, procurando la salvación de las almas, siendo de influencia, pero no influenciables, transformando atmósferas a favor del reino de Jehová Dios para su hogar, para su honor y gloria. Somos libres en Cristo, pero eso no nos da licencia para hacer todo a nuestro antojo. Eso sería vivir sin ley, sin la instrucción de Dios. Previamente, el apóstol Pablo lo ha dicho en 1 de Corintios capítulo 8, verso 9, donde dice: cuídense pues de que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Hay que filtrar todo por la palabra, porque la oferta del mundo, demonio y carne, tiende a convertirse en vicios que esclavizan, porque resultan ser muy atractivas y el débil fácilmente se deja dominar por ella, y habiendo sido libre en Cristo, se vuelve esclavo en sus apetencias carnales, dejando de glorificar a Dios por sus malas acciones. El verso complementario de la ley espiritual de hoy es el 32, que dice: no den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni la iglesia de Dios. No sea motivo de escándalo. Aquí el apóstol Pablo llama a ser irreprochables, del Strong griego 273, que es amentos, que significa irreprensible, libre de culpa, que el apóstol utiliza este término también en Filipenses capítulo 1, versos del 9 al 11, donde dice: pido que el amor crezca en ustedes juntos con el conocimiento y la lucidez, para que puedan discernir en toda circunstancia. Así llegarán puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí.
Se trata de ser irreprensibles ante todo nuestro contexto existencial. Esto es, no ofender a otros como si se tratara de un azote o un golpe que hace perder el equilibrio y tropezar. Verso 33 dice, hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. La palabra complacer en el Strong griego 700 es aresco, que es agradar, agradan, agrado, para complacer. Pablo no es un demagogo que se sirve de la iglesia para satisfacer sus ambiciones personales, no señor, sino que el criterio que tiene para sus acciones pastoral es de la salvación universal. Pablo era un hombre que transaba sus convicciones a fin de agradar a todo con el propósito de hacerlos salvos en Cristo, no para hacerse de multitudes como lo deja claro en Gálatas capítulo 1, verso 10, que dice, ¿con quién tratamos de reconciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Él estaba afirmando el hecho de que su vida y ministerio estaban concentrados en ayudar a otros en lugar de promoverse a sí mismo o promover sus propios deseos. Así lo manifiesta en 1 Corintios capítulo 9, verso del 19 al 23, donde dice, asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos con el fin de ganar a esas muchedumbres. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. Estaban sometidos a la ley, pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad, no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley. Compartí la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos con el fin de salvar por todos los medios a algunos, y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él. Ahora Pablo inicia este verso diciendo, hagan como yo. En otras palabras, cumplan la gran comisión haciendo que muchos, por su testimonio de vida, reconozcan a Yeshua como Salvador y hagan techubá en él, pasando de muerte a vida. Seguimos con el primer versículo del capítulo 11, que es el cierre del capítulo 10. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Pablo se inspira en aquel que, asumiendo nuestra condición humana, se entregó solidariamente por todos, por la salvación de todos, de todo el hombre y de todos los hombres. Pablo no era arrogante que se igualaba a Cristo, sino que el apóstol no solo predicaba la doctrina que debían creer, sino que llevaba la vida del reino que debían vivir. Debemos tener claro que Cristo es nuestro ejemplo perfecto a seguir. Sin embargo, hay cristianos que lo cumplen. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 4 al 6, dice, si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda su mandato, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conocemos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Las acciones y la conducta de los hombres deben seguirse solo en la medida en que se asemejen a las Escrituras, reflejando a Yeshua HaMashiach. Pablo repite
que le imiten en Filipenses capítulo 3, verso 10, del 17 al 19, donde dice: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en lo que siguen nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se los repito, llorando. La perdición los espera. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más que en las cosas de la tierra. Continuamos con el pronóstico. Prosigue el capítulo 11, verso del 2 al 16. Pablo reconoce una jerarquía implícita: Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Sucesivamente, el uno es cabeza del otro. Dentro del contexto, la palabra cabeza del Strong griego 2776 es kefale, que es cabeza, como la parte que se puede agarrar más prontamente, por lo que no debe entenderse como jefe o gobernante, sino como el responsable o a cargo. Ahora el apóstol habla sobre el correcto atuendo de la mujer en el culto. Pablo se preocupa por la reputación de la iglesia en un mundo que desconfiaba de las nuevas ideas religiosas y de los comportamientos que pudieran amenazar la estabilidad social. Así, Pablo le preocupaba que las apariciones inapropiadas de las mujeres que oraban y profetizaban dieran mala imagen a sus maridos o padres, y que las apariciones inapropiadas de los hombres que oraban y profetizaban dieran mala imagen a Cristo, y que en última instancia Dios y su iglesia sería deshonrada. En los versos del 17 al 22, también las contiendas, divisiones y celebraciones desordenadas de la cena del Señor. En Corintio, esta cena se había convertido en una cena en donde los de bajos recursos no solo comían en el patio, sino que recibían menos porciones, mientras que los de mejor recursos comían dentro de los comedores con las mejores porciones. Por tanto, se hacían distinciones y el significado de la cena se había perdido. Pablo les corrige, haciéndoles ver estos abusos, que no solo eran en contra de las personas, sino en contra del Señor mismo. Nuevamente se observa que los corintios abusaban de su concepto de libertad cristiana. Creían que su libertad les permitía darse el gusto de llenarse el estómago y hasta embriagarse. Es todo esto sin siquiera un pensamiento en torno a la edificación de la comunidad dentro de la iglesia, lo que también es mencionado en la carta de Judas, el verso 12. En los versos del 23 al 26, les recuerda la naturaleza y el propósito de la institución de la Cena del Señor. Hay dos versos en la primera parte del verso 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido, que reflejan correctamente el sistema judío de la transmisión de la tradición. Recibir y transmitir eran términos griegos del vocabulario de todo judío contemporáneo de Pablo. Con el uso de estos versos, ellos se darían cuenta de inmediato que lo que se iban a impartir era sagrado y provenía de fuentes fidedignas. En los versos del 27 al 34 les indica la manera en que deben celebrar la cena del Señor. El participar de la cena del Señor indignamente es contradecir el propósito del sacrificio de Cristo, tanto como el espíritu por el cual éste se hizo. Pablo ya había hablado en términos tajantes respecto a la actitud insensible, egoísta y de división de los corintios. No velaban por el bienestar de toda la iglesia, sino por aquel de sus grupos particular. Fomentaban el partidismo dentro de la iglesia
el adelantarse a comer y beber en la comunidad fraternal sin tomar en cuenta a los de menos recursos económicos. Esto era lo que el apóstol veía como comer el pan y beber la copa de manera indigna. Y los corintios sufren las consecuencias de sus pecados en el abuso de la iglesia al hacer distintos durante la comida fraternal y la cena del Señor, como lo dice en los versos 30 y 32, del 30 al 32. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Continuamos con el control del pronóstico. El cristiano sabe que tiene libertad en Cristo, pero también sabe que la libertad involucra responsabilidad. Por ello, antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier actividad, debe reflexionar. Todas las cosas me son permitidas, pero primero, ¿me guiarán a libertad o a esclavitud? Me debo preguntar. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12 dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Me debo preguntar también, ¿voy a ser piedra de tropiezo para otros? Primera de Corintios, capítulo 8, verso del 12 al 13 dice, cuando ustedes ofenden a sus hermanos, hiriendo las conciencias que son todavía débiles, pecan contra el mismo Cristo. Por lo tanto, si algún alimento ha de llevar al pecado a mi hermano, mejor no coma nunca más carne para no hacer caer a mi hermano. Tercero, la tercera pregunta, ¿vas a hacer para bien? Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23 dice, todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Cuarta pregunta, ¿la invitación del mundo es para mi salvación o perdición? Santiago 4:4, atención, como lo dice Santiago 4:4, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La quinta pregunta, ¿lo que voy a hacer será para edificación o para destrucción de mi prójimo? Mateo capítulo 7, verso 2 dice, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Así está toda la ley y los profetas. La sexta pregunta, ¿me conviene amistades inconversas? Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11 dice, yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos o estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Amén. Finalmente, pasamos al Salmo, recordando que el Salmo está tomado del Salmo 32, versos del 1 al 2, 5 y 11. Dice, tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Es uno de los salmos maskil, del hebreo mashil, que significa instrucción, poema didáctico, término que aparece en los encabezamientos de 13 salmos, el 32, el 42, el 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89 y el 142. Este salmo es de David, escrito probablemente poco después de su arrepentimiento, y ha sido seleccionado por la iglesia para uno de los 7 salmos penitenciales.
forma parte del servicio de la sinagoga en el gran día de la expiación. Sin embargo, es casi tan jubiloso como penitente. Se abre con dos bienaventuranzas. El escritor, aunque es muy sensible a su pecado, es aún más sensible al hecho de que su pecado es perdonado, mientras sus primeras palabras respiran contenido y gratitud. Las últimas son un grito de alegría. Verso 1 dice: dichoso el que es absuelto de pecado y cuya culpa le ha sido borrada. Macario, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado está cubierto. Hay tres aspectos bajo los cuales se ve el pecado en las Sagradas Escrituras. Primero, como un delito contra la ley de Dios, esto es transgresión. Como una ofensa contra la eterna e inmutable regla del derecho, esto es pecado. Como depravación interna y contaminación del alma del pecador, esto es iniquidad. Éxodo capítulo 34, verso 7 dice: Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuenta a sus hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Cada aspecto del pecado tiene su propio remedio especial o forma de eliminación. La transgresión es levantada, quitada, el pecado está cubierto, oculto, la iniquidad nos imputa. En los tres aspectos hay remisión completa y perdón. Verso 2, dichoso el hombre, aquel a quien Dios no le nota culpa alguna y en cuyo espíritu no se halla engaño. Macarios, bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye culpa, que es la contaminación del alma del pecador por el pecado. Jehová Dios puede, a su propia voluntad y en cualquier momento, no imputarlo, no contarle el pecado en contra del pecador. Entonces, a los ojos de Dios, el hombre está limpio. Es como si la culpa no estuviera allí y en cuyo espíritu no hay engaño, es decir, sin apariencia falsa, sin hipocresía, porque el arrepentimiento ha sido sincero y real. El verso 5, complementario de la ley espiritual: te confesaré mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije, ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Una vez que la conciencia se despertó por completo, todo lo oculto se derrumba. David confesó su pecado plena y libremente. Lo confesó como pecado, como transgresión y como iniquidad, como lo dice en 2 de Samuel capítulo 12, verso 13. David dijo a Natal: pequé contra Jehová. Y Natal le respondió: Jehová te perdona tu pecado, no morirás. He experimentado dolor, tristeza por pecar en contra de Jehová y por tanto suplicar perdón por el pecado y por las ofensas cometidas a la divina majestad, haciendo techubá, pasando de muerte a vida. Tras la confesión de David, ya sea interna o externamente, siguió sin ningún intervalo el perdón de Dios. Perdón que, sin embargo, no impidió la imposición de una pena requerida para la justificación de los caminos de Dios para el hombre. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 14, dice: sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Jehová, el Hijo que te nació morirá. Sin esta consecuencia es probable que David hubiese sido menos sensible a la atrocidad de su pecado. Se hubiera quedado impune. La consecuencia es un recuerdo en misericordia para no volver a pecar.
verso 11. Buenos, estén contentos en el Señor y ríense de gusto. Todos los de recto corazón canten alegres. Los salmos de David casi siempre terminan con una nota de alegría, o al menos en un tono alegre y alentador. El salmo actual, aunque se cuenta entre los penitenciales, comienza y termina con expresiones alegres. David emite el sentimiento de alegría que llena su propio corazón. Aquí invoca a los buenos, es decir, a los justos, que aún necesitan el perdón de Dios para regocijarse con Él, y griten de alegría todos los que son rectos de corazón, es decir, todos ustedes que son honestos y sinceros en sus esfuerzos después de hacer el bien, cumpliendo la voluntad de Jehová Dios. En conclusión, Yeshua HaMashiach nos libró del pecado y la muerte para no estar sometidos al yugo de Satanás. Ahora hemos pasado a ser la novia del Cordero revestido con el traje blanco de la pureza que nos compró su sangre derramada en el Calvario. Conscientes de ello, somos llamados por el Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, a vivir plenamente equipados con las virtudes de los dones del Espíritu para ejecutar toda buena obra agradable y perfecta, obedeciendo en pleno la palabra de Jehová. Estamos a la espera del día triunfal de las bodas del Cordero, en donde, plenos del logo y del rema, al sonar de la trompeta, entremos en la chupa con el novio Yeshua, el juez justo, para tener comunión perfecta con Él en el reino milenial, como la esposa que engendra reyes y sacerdotes santos a imagen del novio. Hemos sido lavados y purificados en la sangre del Cordero Pascual y prometidos por la que tú vas haciendo el rito de purificación en el Mizbah para habitar en perfecta santidad en la ciudad santa que el amado Yeshua está preparando para que como sus esposas en justicia y santidad vivamos perpetuamente en su presencia. Gálatas capítulo 5, verso 1 y del 13 al 16 dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegará a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Apocalipsis capítulo 21, verso 17 dice: el Espíritu y la esposa dicen, ven. Que el que escucha diga, ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee recibirá gratuitamente el agua de la vida. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén. Preciosos reyes amados, ahora vamos a orar por todos y cada uno de los diezmadores y colaboradores del ministerio mosquetero de Jehová, clamándole al Padre para que deje caer su gracia, su gloria, su doxa, su majestad en todos y cada uno de esos reyes y sacerdotes que han venido alegremente a traer sus ofrendas al ministerio para que su palabra de vida sea llevada a todos los confines del mundo por este medio, especialmente a las almas más necesitadas de su corazón. Abba, Padre de la gloria, bendito eres, Santo Jehová. En el nombre de Yeshua te adoro, te alabo, te bendigo y te doy gracia, gloria y honra, Padre omnipotente, por la vida de todos estos clanes que han venido alegremente
a traer ofrendas, diezmo, colaboraciones al ministerio para que tu palabra, Señor, sea divulgada, sea enseñada, sea mostrada a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu amor y tu misericordia. Abba, Padre de la gloria, tú eres el que bendice su pan y su agua y apartas toda enfermedad. Tú eres quien los prosperas, tú eres quien le das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el que los sostiene, tú eres el que los vistes, tú eres el que los calza, tú eres el que sirve su mesa, tú eres el que atiende todas sus necesidades. Tú eres, Padre amado, que les das la salud. Tú eres, Señor, el que se la restaura, tú eres el que le borras todas sus pecados, todas sus culpas y los llenas de nueva vida, Padre amado, en la sangre del Cordero de Yeshua HaMashiach, que le santifica todo su andar y su caminar. Señor Dios Todopoderoso, yo te clamo, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, por todas y cada uno de esos clanes, por todos esos sacerdotes, por todas esas Eser Kenegdo, por todas esas mamás, esas esposas, por todos esos hijos, en todos sus propósitos, en sus trabajos, en todos sus propósitos, en sus proyectos, en todos sus propósitos, en todo, Padre amado, lo que anhelan de ti, tú se los restaura porque tú eres el Dios de la vida, que todo lo haces nuevo como en un principio. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes amados, y hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy, que el Padre alegremente nos ha querido revelar para compartir con cada uno de sus hijos. Yo te invito, si no te has suscrito, suscríbete al canal Mosquetero de Jehová, dale me gusta, darle a la campanita y comentar el minuto que más te impactó de esta enseñanza del día de hoy, compartirlo con todos y cada uno de tus contactos. Amén. Yeshua es salvación para quien hace de Yeshua.